Con relación a la comparecencia que hubo hoy en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que estuvieron nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y nuestro ministro de Justicia, Héctor Arce, creo que los propósitos, los objetivos de esta intervención se han cumplido. En primer término, recuerden ustedes, la intención nuestra era poder comentar, informar a la opinión, comunicar a la opinión pública internacional cuál es el procedimiento, cuáles son las leyes, cuáles son las normas que se están aplicando en Bolivia y cuáles son en particular las que se han utilizado para la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ese es un primer propósito, se ha hecho ya la exposición respectiva, se ha entrado en detalle de la normativa boliviana y creo que ese intento que hubo en algún momento de tratar de hacer ver como una iniciativa reñida con la Constitución, reñida con las leyes o reñida incluso con las prácticas democráticas, ha sido desvirtuado. No queda absolutamente ninguna duda respecto de que todo lo que se ha actuado y toda la petición que se ha hecho al Tribunal Constitucional descansa en la Constitución Política del Estado, en la normativa boliviana y por supuesto en los compromisos internacionales que tiene Bolivia, en este caso particular el Pacto de San José. El segundo objetivo era reclamar ante la Organización de Estados Americanos la impertinente intervención que tuvo el secretario general de esa instancia, el señor Luis Almagro, cuando hizo referencia justamente a este tema y no sabemos si a título personal o a título de secretario general de la Organización de Estados Americanos, él pues prácticamente se metió en un tema que es de Bolivia, tuvo una actitud injerencista respecto de un tema que es exclusividad de los bolivianos y las bolivianas, situación que ha sido claramente reclamada. Simplemente compartir con ustedes nuestra inquietud, nuestra preocupación de que durante su intervención justamente no estuvo el señor Luis Almagro, estuvo su jefe de gabinete, ¿no?, que es otro funcionario más, como lo es el señor Almagro, quien ha sido seguramente elegido por él para cumplir esas funciones de jefe de gabinete. Curiosamente, este señor de nombre Gonzalo Conque manifestó que el señor Almagro, cuando juró a esas funciones, reafirmó, ¿no es cierto?, que es su obligación indeclinable velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA y de las demás normas interamericanas que regulan a nuestros países. Pero lamentablemente, y de las propias declaraciones de este señor Conque, vemos que hay una contradicción, porque el señor Almagro, cuando sale a hacer las declaraciones que hizo, ¿verdad?, está pero violentando de la manera más torpe y brutal la misma Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿A qué me refiero? La Carta de la Organización de Estados Americanos fija claramente en su artículo número 54 que la máxima instancia de la Organización de Estados Americanos es la Asamblea General. Así está establecido, vean, primero la Asamblea General, segunda la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, tercera instancia los consejos, cuarta el Comité Jurídico, quinta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sexta la Secretaría General. Es la sexta instancia la Secretaría General. La máxima instancia, así lo dice la Carta Constitutiva de la OEA, es la Asamblea General. Es ella donde, entre otras cosas, se considera cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos. Cuando el señor Luis Almagro sale a hacer las declaraciones que hizo respecto de la iniciativa que hemos tomado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, él se está arrogando la representatividad de la Asamblea. Confunde el señor Almagro sus funciones y viola de manera flagrante la misma Carta de la Organización de Estados Americanos. En los artículos 107 hacia adelante se fijan claramente cuáles son las atribuciones, las funciones de la Secretaría General. Y aquí está claramente establecido y no tiene nada que ver con esto que hoy el señor Conca manifestaba, que tiene la obligación indeclinable de velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA. Eso no dice la Carta de la OEA. No dice respecto a las funciones del señor Almagro, del secretario general. El secretario general tiene otras funciones. Y si él eventualmente observa que hay algún asunto que podría preocupar o inquietar el tema de la vida democrática o el tema de la paz en los países, si es que hubiese el caso, lo que tiene que hacer es acercarse a la Asamblea y hacerle notar esa situación. Pero él no asumir la representatividad de toda la organización o de la Asamblea General. Eso es simple y llanamente desconocer la Carta de la OEA. Y eso es lo que está haciendo el señor Almagro y hoy el señor Conque, ¿verdad?, que es su jefe de gabinete, lo ha dejado así manifestado de claro. Ha quedado claramente establecido que el señor Almagro ha violentado la Carta de la OEA al hacer ese tipo de declaraciones, sobrepasando sus funciones que están claramente establecidas en la Carta de la OEA. Entonces, creo yo que ante la opinión pública internacional ha quedado claramente establecido. Primero,
que el camino que se ha recorrido justamente para llegar al TCP con esta demanda es el correcto, está dentro de la Constitución, está dentro de la normativa, tiene un espíritu democrático en el fondo, y por último ha quedado claramente para nosotros establecido que el señor Almagro ha tomado una actitud irreverente, irrespetuosa respecto a nuestro país, torpe porque ha violado lo que dice la Carta de la Organización de Estados Americanos, y si eventualmente el señor Almagro o el señor Conque están en la certeza de que hay algo en la Carta que les dice que ellos tienen que asumir ese tipo de actitudes abusivas e injerencistas, que por favor nos indique cuál es el artículo de la Carta donde les dan ese tipo de atribuciones. El señor Almagro es un funcionario y en esa condición él va a permanecer hasta que, por lo que dice la propia Carta, la Asamblea General, con el voto de 2/3 de los Estados miembros, Bolivia es uno de esos 34 países, puede remover al secretario general. Al señor Almagro se lo eligió en asamblea. El señor Almagro tiene que obedecer y acatar lo que hace y dice la asamblea.